cero. Capítulo primero del libro Ética para Amador de Fernando Savater. ¿De qué va la ética? La ética, tal como lo plantea Fernando Savater en este primer capítulo, pues hay que hacer algunas aclaraciones iniciales. Por ejemplo, el ser humano adquiere algunos conocimientos por voluntad. Puede ser por interés de saber cosas nuevas, para aprender una destreza que permita hacer algo o utilizar algo, o para obtener un puesto de trabajo que le permita ganarse la vida. Pero hay otros conocimientos, que son importantes. Por ejemplo, los que están relacionados con la salud, es decir, esos conocimientos son para vivir, en ellos va la vida. Hay otros conocimientos de las relaciones humanas y hay otros conocimientos, lo de saber vivir. En relación con aquellos en los que va la vida, pues hay ciertas cosas que nos convienen y hay otras cosas que no. El ser humano a lo que le conviene suele llamarlo bueno y a lo que no le conviene suele llamarlo malo. Por ejemplo, distinguir entre lo bueno y lo malo es un conocimiento que todos los seres humanos intentan adquirir. En unos aspectos es bueno y en otros aspectos es malo. Ejemplo, el agua quita la sed, pero también puede ahogarnos. El fuego puede darnos calor, pero también puede quemarnos. Ahí es cuando se dice que en algunas ocasiones es bueno, pero en otras ocasiones es malo. Es decir, se presentan una ambigüedad. En el tema de las relaciones humanas, dichas ambigüedades se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, la mentira en general es algo malo, destruye la confianza en la palabra, pero a veces parece que puede ser útil o presenta beneficios para obtener algunas ventajas o hacerle el favor a alguien. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno y lo bueno tiene apariencia de malo. Lo de saber vivir, pues hay algunos seres humanos que piensan que lo más noble es vivir para los demás, otros que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno, otros lo que cuenta es ganar dinero y nada más, otros el dinero sin salud, sin tiempo libre, sin afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Unos ejemplos relacionados con lo de saber vivir, pues la ciencia dice que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida. A lo que responderían los borrachos y fumadores que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les va a hacer mucho más larga. En lo único que a primera vista coincide en esta diferencia de opiniones es que de lo que vaya a ser la vida de cada uno de ellos es al menos el resultado de lo que quiera cada cual. Y lo otro que coinciden es que todos están de acuerdo en que no están de acuerdo con todos. Entonces, esos son los conocimientos a los que el ser humano
intenta tener para saber vivir, otros en el ámbito de las relaciones humanas y otros conocimientos que en ellos va la vida. Otra claridad que hace este capítulo es que busca diferenciar lo que sucede en el reino animal y el ser humano. Entonces nos muestra cómo la diferencia entre los animales y el ser humano desde el punto de vista de la programación. Los animales están programados por la naturaleza. Un castor construye represas, las abejas construyen sus panales. Y esa programación pareciera que les permitiera tener muy claro qué es bueno y qué es malo. Es decir, parece que los animales no se enfrentan a situaciones en que esto es bueno o es malo. Ellos parecen saber lo que tienen que hacer y punto. En cambio, el ser humano, a pesar de tener cierta programación biológica, por ejemplo, el ser humano pues solamente puede consumir agua, al ser humano le caen mal otras, es decir, no le va bien para la vida otros aspectos, por ejemplo, consumir lejía. Pues eso tiene que ver con la programación biológica, pero también habla de que tiene una programación cultural. Y la programación cultural pues tiene que ver pensamientos condicionados por el lenguaje que se les impone de afuera, fueron educados con ciertas tradiciones, costumbres, fue formado en determinado comportamiento, es decir, al ser humano se le inculcan ciertas fidelidades y otras no. Por ejemplo, nos muestra el ejemplo de Homero en la Ilíada, el caso de Héctor y Aquiles. Con ese ejemplo nos muestra que Héctor esperaba a Aquiles a las afueras de Troya para enfrentarlo, a sabiendas de que Aquiles era más fuerte y era más diestro en el combate. Es decir, Héctor estaba programado y educado porque se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, que si traicionaba a su pueblo pues sería despreciado y lo castigarían. Y se le había educado para ser un buen guerrero. Esa era la programación que tenía Héctor. Pero el ser humano tiene la facultad de decidir sí o no. Hay cosas que dependen de la voluntad del ser humano. Entonces, en el caso de Héctor, pues, mientras en el reino animal no se encuentra un castor que fabrique panales, y es algo que sería estrictamente imposible, en el ser humano, por mucha programación biológica o cultural que tenga, el ser humano puede optar por algo que no esté en el programa, es decir, decidir sí o no, sí o no. La libertad respecto a que no estamos del todo programados es cierto, que se puede hacer cualquier cosa que se quiera, pero también es cierto que el ser humano no está obligado a querer hacer una sola cosa. Ejemplo, soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo, pues es prácticamente imposible. Ahí hace referencia a que somos libres de elegir
somos libres de elegir, pero no es lo mismo la libertad que consiste en elegir dentro de lo posible que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere. Hay cosas que dependen de mi voluntad, eso es ser libre, pero no todo depende de mi voluntad, porque en el mundo hay otras voluntades y necesidades que no se controlan a gusto del ser humano. En realidad existen muchas fuerzas que limitan la libertad del ser humano: los terremotos, las enfermedades, la tiranía, pero la libertad, así como la plantea Fernando Savater, la libertad es una fuerza. Entonces, a diferencia de otros seres vivos, el ser humano puede inventar y elegir parte de su vida. Puede optar por lo conveniente frente a lo inconveniente. Y de tal manera que parece prudente fijarse bien en lo que hace y procurar adquirir un cierto saber vivir que le permita acertar. A ese saber vivir es a lo que llama ética, es en esta primera aproximación que hace Fernando Savater sobre una definición de ética, al arte de saber vivir. Y en el arte de saber vivir, el ser humano busca ser acertado entre lo bueno de lo malo, entre lo bueno y lo malo. A diferencia de los animales, que parece ser que por su programación no tienen ese problema de decidir si las actividades que hacen son buenas o son malas. Entonces, en ese arte que va desarrollando el ser humano en ser más acertado entre lo bueno que lo malo, entre lo que le conviene y no le conviene, pues también es cierto que hay actos que el ser humano hace de manera instintiva, pero hay otros actos que no. Entonces, los actos que no hace de manera instintiva tienen una razón de ser. Entonces, Fernando Savater habla que la razón de ser de algunos actos pues tiene que ver con los motivos, y él menciona que los motivos o tienen que ver con las órdenes o con las costumbres o con el capricho. Por ejemplo, el ser humano obedece órdenes en el trabajo, el hijo de sus padres, y el motivo o la razón por la cual obedece la orden o es por miedo a un castigo o porque está esperando un premio. Pero hay muchos de los actos que se hacen por costumbres que son impuestas por la circunstancia social en la que se desenvuelve el ser humano. Pero hay otros motivos que salen de adentro, es decir, por la simple gana de hacer algo, es decir, un capricho. Luego Fernando Savater identifica que tanto las órdenes como las costumbres vienen de afuera, pero los caprichos salen de adentro del ser humano. Hasta aquí, pues, es lo que se resalta de este primer capítulo, hacer unas aclaraciones de cómo funciona cómo funciona el ser humano, cómo funciona el ser humano cuando intenta elegir entre lo bueno, entre lo que le conviene, frente a lo malo o lo que no le conviene. Y nos muestra una diferencia entre la programación de los animales, y a pesar de que el ser humano también tiene cierta programación biológica y cultural,
pues tiene de todas maneras la facultad de decidir sí o no, porque hay muchas cosas en el ser humano que dependen de su voluntad. De tal manera que al tener el ser humano esa facultad de decidir, pues él se va inventando y va eligiendo parte de su vida. Y en ese elegir frente a lo que le conviene, eh, eh, entre lo que le conviene y lo que no le conviene, pues va procurando ser acertado en la vida. Y en ese arte de descubrir lo que le conviene más de lo que no le conviene, pues es a lo que en esta primera aproximación Fernando Savater denomina ética. También hace claridad de que muchos de los actos del ser humano se hacen de manera instintiva, pero los que no se hacen de manera instintiva, la razón o el motivo por el cual el ser humano los lleva a cabo es o por las órdenes y costumbres que vienen de afuera o por el capricho o la pura gana que viene de adentro.